Bienvenidos a De Frente con Omaira. Yo sé que he estado un poquito ausente, siempre he sido clara con ustedes que a veces, ¿verdad? Mi itinerario de trabajo no me permite grabar con la frecuencia que me encantaría y sigo tratando de hacer todos los arreglos técnicos para poder cumplir con ustedes, tener 2, 3 videos a la semana. Cuando no puedo lograr hacerlo, bueno, pues me disculpo con ustedes, pero estamos aquí de regreso. Y rápidamente quiero pedirte que te suscribas al canal, le des like a este video, comentes y compartas porque son tus acciones las que nos ayudan a llegar a una mayor cantidad de personas. Y también rápido les invito al Patreon de La Diestra, donde les compartimos contenido exclusivo. Por ejemplo, hoy va a salir un HQ, La Diestra Headquarters, donde las voces de La Diestra nos sentamos en una mesa para hablar acerca de diferentes temas importantes que quizás no nos da tiempo de discutir en nuestros canales, además de que hay mucho contenido exclusivo, reportajes, live y sobre todo el día 16 de diciembre tenemos un evento exclusivo para nuestros diestros, esos miembros de la comunidad de La Diestra, que son los que están dentro del Patreon. Y ahí en el Patreon está toda la información. Te voy a pegar por aquí donde puedes suscribirte, la información del evento, que es el 16 de diciembre, donde nos encantaría poder conocerte, poder interactuar contigo. Vamos a tener una conferencia gratuita para los miembros del Patreon de La Diestra de inteligencia artificial y en nuestras conversaciones privadas en la aplicación del Discord que todos los miembros del Patreon tienen acceso. Ya hemos tenido unas conversaciones súper interesantes al respecto. Ese 16 va a ser un día increíble. Me encantaría que pudieras participar y por supuesto nos encantaría conocerte, así que ve a patreon.com/La Diestra. Hoy quiero mostrarles un video que me enviaron 1200 veces mientras estuve fuera durante todo este pasado fin de semana. El video dura 15 segundos y básicamente en el video de hoy yo quiero hablarte acerca de cómo no hay neutralidad real cuando se habla de temas de política. Cuando veas el video vas a entender por qué digo esto. Y también lo otro que quiero discutir con ustedes es por qué nosotros no tenemos que esconder ni enganchar nuestra fe cuando nosotros vamos a hablar de temas políticos. Así que vamos a comenzar rapidito con el video para entrar en el tema que quiero discutir con ustedes hoy. Yo soy pragmático en todo, ante cualquier situación. Yo soy abierto a escuchar cualquier idea que me convenzan. Me considero bien liberal en temas sociales, pero y en temas religiosos, pues yo soy ateo, por ejemplo. A mí no hay nada que me moleste más que me traten de meter la religión, me indique la religión en la política. Ahí ustedes vieron las expresiones del analista político, influencer en Puerto Rico, presentador de televisión, de radio. Ese es Luis Herrero. Y en este clip y esta entrevista estuvo buenísima. Habló de muchísimas cosas que son importantes para nosotros saberlos y a la luz de lo que yo te voy a explicar en el día de hoy, quizás sea importante que vayas a ver la entrevista completa. Obviamente yo no tengo el tiempo de discutir todos los puntos, pero Luis Herrero se presenta como un ateo. Y dice que le molesta que le metan la religión en la política. De hecho, dice que no hay nada que le moleste más que le metan la religión en la política. Y ese clip, mira, dura 15 segundos. Pero detrás de estas expresiones tan contundentes, tan fuertes, tan puntuales, hay toda una forma de entender lo que es la verdad, lo que es la moral y lo que moldea las leyes en Puerto Rico, lo que moldea las narrativas en Puerto Rico, lo que moldea a los candidatos por los cuales nosotros votamos aquí en Puerto Rico. Y que Luis, ¿verdad?, haya sido claro en que para él hay que dejar fuera del debate público a los que son creyentes. Y hay que hacerlo, ¿verdad? Porque a él no hay nada que le moleste más que eso. Este video, la realidad es que me quiero ser bien clara. Tengo cero interés en juzgar ni la vida de Luis Herrero, ni tampoco quiero juzgar específicamente a ningún candidato. ¿Cuál es mi meta? Mi meta en el día de hoy es poder desarmar con ustedes la ilusión que tienen muchas personas en cuanto a la neutralidad en la política. Y por supuesto, como hago en todos mis videos, defender el derecho de nosotros los cristianos a pensar, a opinar desde nuestra fe en la plaza pública
en los programas de televisión, en nuestros canales de YouTube, en nuestras conversaciones en una mesa, en un café, en el trabajo, con nuestra familia. Así que yo quiero, quizás en el video me van a ver mencionar a Luis Herrero, me van a ver mencionar a un candidato que se ha presentado de centro, que se ha presentado como neutral en muchos temas. Obviamente me refiero a Pablo José Hernández, el candidato, el que presumimos que va a ser el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, pero voy a mencionarlos para hablar de algo más grande, para hablar de lo que es la cosmovisión que hay detrás de los discursos que se nos venden como modernos, como de centro, como objetivos y que constantemente nos bombardean con estos mensajes aquí en Puerto Rico. Ese clip, como les dije, me lo mandaron una y otra vez. Pastora, mire esto, pastora, mire esto, pastora, mire esto. Y yo tengo que decir que yo reconozco que mucha gente me lo envió porque la gente siente que en el video, en las expresiones de Luis Herrero, él está como cruzando una línea, ¿verdad? Él está diciendo, no solamente soy ateo, sino que dice, a mí me molesta que me entre la religión en la conversación política. Muchos cristianos que escuchan radio, que escuchan podcast, ellos tienen una audiencia en Puestos por el Problema, en Puestos para la Mañana, que consumen análisis político. Muchas veces sienten que si ellos mismos prendieran el micrófono, estoy hablando de nosotros los cristianos, me pasa a mí constantemente, que cuando prendo el micrófono desde mi fe, inmediatamente me acusan de mezclar religión con política. Inmediatamente yo recibo esa acusación. Usted puede ver ahí, yo creo que este es mi video número 60 en este canal y usted puede ver muchos comentarios que me han puesto. Ahora, los comentaristas seculares hablan desde su cosmovisión, pero hablan desde su cosmovisión, y esto es igual para todos, ¿verdad? Como si fuera la única cosmovisión válida, real, aceptada. Y aquí acabo de introducir una palabra que quizás no había mencionado en ninguno de mis otros videos, esa palabra cosmovisión. Y yo quiero explicarla con ustedes porque una de las cosas, como les dije, que quiero desarmar con ustedes aquí en el día de hoy es que todos podamos entender que en posturas políticas no hay neutralidad. Eso no existe. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es ese lente a través del cual los seres humanos miramos la realidad. Ahí es donde se define en tu cosmovisión lo que tú crees acerca de Dios, lo que tú crees acerca del ser humano, lo que tú crees y tú defines que es bien y que es mal. En nuestra cosmovisión se define lo que es la verdad, lo que es la familia, lo que es la muerte, lo que es el propósito de la vida. Todos los temas importantes de un ser humano se definen en su cosmovisión. Es esa mezcla de creencias. Y nosotros tenemos que saber que las campañas políticas, que en las narrativas de los analistas políticos que nos influencian, de los que presentan nuestras noticias, de los que nos dan opiniones, de los que nos influencian, de los que prenden una camarita, prenden su micrófono, ahí sentados en la sala, frente a una cortina, frente a un balcón, en el carro, que nosotros tenemos que entender que no siempre la gente es transparente en mencionar cuáles son sus creencias, en mencionar cuál es su cosmovisión, qué pienso de la familia, qué pienso de la muerte, qué pienso del propósito de la vida, qué pienso del valor de la vida, qué pienso del bien, qué pienso del mal. Esta mezcla de creencias no siempre se mencionan en las campañas ni en los programas de radio, pero todos tenemos que saber que aunque nosotros no hayamos sabido, yo siempre me lo temía, ¿verdad? Que Luis Herrero era una persona atea porque escucho sus videos, oigo cómo habla de las personas religiosas, oigo cuando ha hecho comentarios acerca de la senadora Karen Román, veo la manera tan despectiva que habla de ella, eso me deja saber que no tiene un respeto por la gente de fe, por la gente de la religión, inclusive de mí en un video dentro del Patreon de ellos de Puestos para el Problema, una vez habló de una manera bien despectiva acerca de mí, yo vi el video, nadie me lo contó, y cuando veo eso, pues yo creo que detrás de ahí hay una cosmovisión que hoy me queda clara con este video, pero cuando escuchamos a la gente que nos influencia, no necesariamente estamos conscientes de cuál es su verdadera creencia detrás de cada comentario, detrás de cada análisis,
Detrás nos pasa con los políticos. Nosotros no necesariamente conocemos cuál es su cosmovisión detrás de cada voto que se hace, por ejemplo, en el hemiciclo, de cada ley que se propone. Y este video, lo que yo quiero hablar con ustedes en el día de hoy es que existen, o no es que existen, sino que en realidad quiero comparar dos cosmovisiones. ¿Cuáles son esas dos cosmovisiones que yo quiero comparar con ustedes en el día de hoy? Una, que es en el lado que yo estoy, donde afirmamos a Dios, donde afirmamos que hay verdades que son indiscutibles, que son probadas por la religión, la ciencia, por la psicología, por las estadísticas. Hay verdades, ¿verdad? Que hay verdades morales objetivas. Y otra, esta segunda cosmovisión, que pretende sacar a Dios del centro y pretende sustituir a Dios por, sea el ser humano o una estructura mayor de poder. Lo hemos discutido mucho aquí, por ejemplo, el gobierno, el Estado, ¿verdad? Y no existe neutralidad en la política, como te dije al principio. Cuando hablamos de política, nadie es neutral. El ateo no es neutral. El progresista no es neutral. El cristiano no es neutral, porque los cristianos queremos serle fiel a nuestra fe, serle fiel a nuestro Dios. Y lo que primero que tenemos que entender todos es que en toda narrativa, en todo video, en todo análisis, en todo comentario, siempre hay una cosmovisión operando. Si esa cosmovisión no se nombra, hay una cosmovisión operando como quiera. Siempre hay una idea de qué es el ser humano. Siempre hay una idea de qué es la verdad. Siempre hay una idea de qué es una buena vida y qué es una mala vida. Siempre hay una visión de qué cosas deben de proteger las leyes, qué cosas debemos defender desde nuestras posturas, desde nuestros foros. Escúchenme bien. Las leyes que nos gobiernan, las leyes que discutimos aquí, que se discuten en todos los canales de análisis, esas leyes no salen del vacío, salen de una idea que a la persona que lo propone le parece verdad, de una idea de lo que es la verdad, de una idea de lo que es la moral. Y esas ideas tienen que responder a preguntas concretas. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la libertad? ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Quién tiene la última palabra cuando hay un conflicto entre lo que es el Estado y nuestra conciencia? Y por eso nosotros podemos decir con toda claridad que cuando alguien se vende como neutral, lo único que está haciendo es esconder la ideología detrás de lo que está hablando. Porque todos debemos de tener la transparencia de poder decir yo creo en Dios y poder decir como está haciendo Luis Herrero, yo no creo en Dios, yo creo que la familia es importante y es la unidad social más importante que ha sostenido todas las sociedades a través de la humanidad y poder decir yo odio la familia, quiero destruir la familia, no creo en la familia. ¿Qué comunica Luis Herrero aquí cuando dice soy ateo y me molesta? No hay nada que me moleste más, dijo, que la religión en la política. ¿Qué es lo que está diciendo él ahí? Bueno, lo que no está diciendo es que él no tiene valores. Porque de repente algunas personas interpretan en su reconocimiento de que es el ateo hay como una cierta neutralidad. Tú ves una persona que no va a poner la religión de por medio. Pero lo que él está diciendo no significa que él no tiene valores. Significa algo más sofisticado, más profundo y más peligroso. Porque lo que Luis Herrero está diciendo es que existe un marco de valores supuestamente más racional, más moderno, más universal, donde lo religioso tiene que quedarse afuera para que la política sea sana, para que la política sea correcta. O sea, en otras palabras, Luis Herrero está diciendo que cada cual venga con sus convicciones, cada cual venga con sus creencias y dialoguemos siempre y cuando no sea religiosa. Él está diciendo, hay una moral que sí puede entrar en la conversación,
Y él maneja la conversación porque es presentador, porque es influencer, porque es analista, porque es asesor del Partido Popular Democrático y creo que es asesor del candidato Pablo José Hernández. Y él le está diciendo, sí, hay una moral que sí puede entrar, pero esa moral es la mía, o es la de él en realidad lo que está diciendo. La tuya, la mía, los que somos religiosos, la mayoría de los puertorriqueños que tenemos una fe, que tenemos unos valores, que tenemos una moral, solamente por ser religiosa, tiene que quedarse fuera. Y aquí es donde está la incoherencia que yo quiero subrayar con firmeza. Un analista ateo no saca su cosmovisión cuando opina. Un analista ateo mantiene y se ancla en su cosmovisión, la mantiene ahí sobre la mesa, pero pretende que el cristiano quite la suya para poder participar, porque no hay cosa que le moleste más que le metan la religión en la política. Y lo que se está pidiendo en la práctica es que en el espacio público se organice según una cosmovisión secular que se proclama neutral y que ya sabemos que no es neutral, mientras que la cosmovisión cristiana sea tratada como sospechosa, como peligrosa, como antidemocrática. Porque para personas que piensan como Luis Herrero, el que una pastora se siente a hacer videos dando opiniones acerca de situaciones sociales, acerca de la política, eso es bien sospechoso. El ateo puede entrar con su cosmovisión y puede entrar con su cosmovisión completa, pero el cristiano no tiene derecho a hacerlo. Y yo estoy aquí para decir que sí, que como cristianos tenemos derechos a entrar en la discusión política, en la discusión pública, con nuestra fe, con nuestras creencias. Y una de las cosas que ha sucedido es que se nos ha vendido la idea, y hay un truco detrás, de estos candidatos de centro, de estos candidatos con discurso moderado. Porque lo que pasa con los analistas pasa también con los candidatos. Como que de repente se acepta y se pone de moda presentarse como pragmático, como de centro, como si el ser de centro fuera mejor que ser de izquierda o de derecha, como si el ser pragmático, él lo dije, yo soy pragmático en mis cosas, y de repente se le da un valor como que el pragmatismo es mejor que la fe, es mejor que cualquier ideología. La palabra pragmático, claro que suena a alguien que solo busca soluciones prácticas, sin meterse en valores. Suena a alguien de centro, suena a alguien equilibrado, con madurez, con moderación. Pero en la práctica, detrás de cada analista, detrás de cada candidato pragmático, hay una cosmovisión bien concreta sobre lo que es el ser humano, sobre lo que es la familia, sobre el lugar del Estado y, por supuesto, sobre el lugar de Dios en nuestra vida. Y si yo tomo, por ejemplo, a Pablo José Hernández como ejemplo, que ustedes conocen, mira, se presenta como una figura joven, una figura fuerte, una figura moderna, una figura de centro, pero cuando tú analizas sus alianzas, cuando tú analizas sus endosos, cuando tú analizas las personas que lo rodean, cuando tú lo analizas el partido en los Estados Unidos con el que está afiliado, cuando tú analizas sus apoyos, cuando tú analizas su círculo de asesores que incluye a Luis Herrero, pues la verdad, eso revela una dirección clara hacia esas mismas agendas globales que debilitan a la familia y que han relativizado todo lo que es importante, todo lo que es verdad, todo lo que es moral en tantos lugares a nuestro alrededor. El centro no es una posición mágica y el centro no es una posición neutral. El centro muchas veces es una etiqueta que se utiliza para suavizar ideologías que están bien concretas y que son visibles si nosotros abrimos nuestros ojos. Así que una de las cosas que tú vas a escuchar constantemente y en las que yo sé que se ancla el analista Luis Herrero y los analistas y los políticos que se presentan de centro.
¿En qué se anclan muchas veces? Se anclan en la famosa separación de iglesia y Estado. Ustedes me han escuchado mencionar eso aquí. Eso se repite aquí, mira, como un mantra. Separación de iglesia y Estado. A mí me lo ponen en los comentarios de mis videos todo el tiempo. Pero el que utiliza la frase separación de iglesia y Estado, en su mayoría, no sabe y no significa lo que eso entiende. El Estado sí es laico, en el sentido de que no tiene una religión oficial. No hay una iglesia estatal o una iglesia gubernamental, oficial, obligatoria. Y eso no se puede hacer, ni se le puede imponer a un ciudadano una fe específica por ley. Eso es sano, eso es necesario y en ese sentido, pues claro que defendemos la separación de iglesia y Estado, pero la separación de iglesia y Estado no se escribió para sacar a la religión de la conversación pública. La separación de iglesia y Estado no se escribió para exigir que el creyente se arranque su fe cuando entra a votar o cuando emite una opinión o cuando ocupa un puesto electivo o cuando habla en los medios de comunicación. La separación de iglesia y Estado se incluyó para proteger la libertad religiosa de todos los individuos frente al poder del Estado. Es decir, la separación de iglesia y Estado protege al individuo del Estado, no al revés. Así que, y protege a la iglesia y protege a la libertad religiosa del Estado. No es al revés. El gobierno no puede decirte a ti en qué creer. El gobierno no puede perseguirte a ti por tus convicciones. Eso es lo que significa separación de iglesia y Estado. La separación de la iglesia y Estado se escribió para limitar al Estado, no para callar a la iglesia. Y cuando alguien cita esa frase para decirte, no traigas tu fe al debate político porque es separación de iglesia y Estado, lo que está utilizando es una herramienta que se creó para proteger la libertad y lo está utilizando para justificar censura. Censura de las convicciones cristianas, de las convicciones morales, de los valores dentro de la plaza pública. Y eso es una inversión, una total engaño en cuanto al propósito original de lo que es la separación de iglesia y Estado. Sacar a Dios de la conversación pública, como pretende Luis Herrero, que dice que no hay cosa que le moleste más que le traigan la religión a la política. Sacar a Dios deja un vacío que otras ideas van a llenar. Porque mucha gente piensa que si sacamos a Dios del centro de nuestras vidas, del centro de la discusión política, el resultado va a ser un espacio neutral. Un espacio donde reine la razón, la cordura, donde reine lo neutral. Pero usted y yo podemos saber en el día de hoy que en la práctica eso no es cierto. Cuando se borra a Dios, cuando se declara que no hay verdad moral objetiva, el vacío que se queda no se queda en blanco. ¿Qué pasa? Se llena con otra cosa. Se llena con religión política, se llena con sus propias dogmas, se llena con palabras prohibidas, se llena con cancelación y se convierte como en una fe secular. Y al día de hoy, gracias a la libertad religiosa, gracias a la libertad de expresión, nosotros podemos señalar que esas posturas seculares que se crean cuando se saca a Dios del centro, vienen bien concretas. ¿Y cuáles son? Ideología de género, que niega la realidad biológica de lo que es un hombre y una mujer y convierte la identidad en un sentimiento, sin referencia a las verdades reales establecidas. ¿Qué presenta? Pues el aborto se presenta como un derecho humano, donde
la vida más vulnerable se sacrifica, pero se sacrifica en nombre del progreso, en nombre del empoderamiento, en nombre de una falsa libertad que se merece la persona que toma esa decisión. ¿Qué vemos? Que se relativiza lo que es una familia natural. Se debilita el rol de un padre, se debilita el rol de la madre, se debilita la complementariedad natural entre lo que es un hombre, una mujer en el hogar y las funciones que deben de llevar a cabo. ¿Qué es lo que se hace? Se intenta que el Estado y los expertos, esa gente que saca a Dios del medio, mete expertos, mete estudios, mete narrativa, que sustituyen las autoridades naturales, como son los padres, ¿verdad? Que deben ser una autoridad natural en la educación moral, sexual de sus hijos. Y la izquierda ha sido muy estratégica en crear estos marcos legales y estas narrativas pragmáticas que restringen lo que es la libertad religiosa, lo que es la conciencia, cuando los cristianos discrepamos de esa nueva moral obligatoria que nos quieren imponer. Cuando Dios sale por la puerta, créeme que alguna de estas ideologías que te he mencionado automáticamente se nos va a meter por la ventana. Y por eso no existe espacio político sin religión. Nosotros tenemos que se reconoce una ley moral superior al Estado o se absolutiza alguna ideología humana que termina ocupando ese lugar. ¿Qué es lo que tú estás tratando de decir? O nosotros reconocemos que los valores, la moral, Dios, están por encima del Estado y nos anclamos en eso, nos anclamos en nuestras creencias, o nos van a absolutizar, o como se diga, o nos van a meter por la ventana ideologías humanas que pretenden ocupar el lugar que Dios y solo Dios debe ocupar en nuestra vida. Cosmovisión cristiana y política es el fundamento en el que nos debemos anclar y nunca se debe de ver ni presentarse como una amenaza. La fe no es una colección de creencias que están limitadas a la práctica privada, a mi casa, a mi hogar. No, la fe es una forma completa de entender la realidad. La fe afirma que cada persona tiene un valor y ese valor es innegociable porque nosotros los seres humanos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La fe nos dice que existe una verdad objetiva sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y la fe nos dice que el Estado no es Dios. El Estado es una autoridad con límite que debe rendir cuentas a lo que es el orden moral superior que está establecido para los cristianos dentro de la palabra de Dios y en lo que hemos sido enseñados, instruidos y en lo que creemos. Desde esa cosmovisión nosotros podemos hablar con fundamento. Desde esa cosmovisión nosotros podemos hablar de los derechos humanos reales, podemos hablar de justicia y podemos hablar de límites al poder del Estado. Y si la referencia trascendente de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestra fe, los conceptos de derecho, dignidad, se convierten en decisiones que se deciden en tribunales en mayoría con burocracia. Y eso es lo que nos dicen una y otra vez que está incorrecto. Tu fe no es un problema para la libertad. Tu fe es el mejor fundamento que tú debes tener para tener libertad de criterio, libertad de expresión y, por supuesto, libertad religiosa. Por eso cuando un analista o un político te dice a ti, deja tu fe afuera para opinar, en realidad, ¿tú sabes lo que te está diciendo? Te está diciendo que tú renuncies al marco que sostiene tu visión de la dignidad humana, de la familia, de los límites del Estado. Y eso no es tolerancia.
Eso es un intento de vaciar el espacio público de la cosmovisión cristiana, de los valores que representa Dios, para los que le servimos a Dios y para los que creemos en Dios. Y el intento es llenarlo con otra moral, que no se atreven a decir su nombre. Por eso es que lo dicen, no, yo soy de centro, soy pragmático. Hay cosas que deben quedar fuera para que la conversación sea correcta. Y hay mil y una objeciones a nuestra fe. ¿Por qué? Porque dicen, mezclar la religión y la política, eso te lleva a teocracias peligrosas. Y mira, yo puedo reconocer que en la historia ha habido absurdos donde la religión se unió al Estado quizás de una manera enfermiza, pero eso no sigue a toda presencia de fe en la conversación política, y eso no dice que la presencia de la fe en la política sea peligrosa. La tradición cristiana, bien entendida, distingue entre lo que es Dios y lo que es el Estado, entre lo que son las leyes de Dios y lo que son la administración concreta de un Estado. Y no está buscando, nosotros los cristianos, no estamos buscando un gobierno que sea de clérigos, de pastores. Una vez en el programa de Sin Filtro yo dije, mira, yo defiendo el hecho de que Donald Trump defiende las posturas que hacen sentido para nosotros los cristianos, pero Donald Trump no es mi pastor. Y nosotros tenemos que entender que las leyes que nosotros procuramos deben de respetar toda la dignidad humana, deben de proteger la vida, deben de reconocer los límites que debe tener el poder político si queremos vivir en espacios verdaderamente sanos. El verdadero peligro es un Estado que se crea tan fuerte, que piense que es la fuente última de la moral y de los derechos, y que no admita que hay una ley superior, que son las leyes de Dios sobre nosotros. Cuando se elimina toda referencia a algo más alto que el gobierno, que es la moral, los valores, Dios, la tentación autoritaria crece. Por eso es que tú ves que en los países donde gobierna el socialismo, donde gobierna el comunismo, que son los mismos países, donde hay miseria, hay muerte, hay cancelación, ¿por dónde se comienza? Sacando a Dios de la conversación pública. El discurso es bonito, habla de derechos, habla de ciencia, pero saca lo más importante. Las personas que se pintan ateos, pragmáticos, que Dios debe estar fuera de la conversación política. Dice, ay bendito, pero mira, si cada cual trae su religión, pues vamos a tener aquí una guerra constantemente. Toda sociedad necesita un marco común que defina qué es la verdad, qué es la moral. Lo querramos o no, la cosmovisión cristiana ofrece principios que incluso un no creyente puede reconocer como razonable. Ese valor intrínseco de cada vida humana. Tú no tienes que ser cristiano para tú entender eso. La centralidad del valor de lo que es una familia. Tú no tienes que ser cristiano para tú entender eso. Lo que es la responsabilidad personal de cada individuo. Tú no tienes que ser cristiano para entender eso. Los límites que hay que ponerle al poder del Estado frente a las presiones políticas. Tú no tienes que ser cristiano para entender eso, porque no se trata de imponer un ritual. Se trata de afirmar una base moral, sin la cual, seamos sinceros, ninguna democracia permanece. Además, sacar la fe del debate no trae paz. Lo que hace es ocultar el conflicto mientras se impone, sin nombrar, ¿verdad?, lo que están imponiendo otras morales que se declaran neutrales. ¿Por qué? Porque es bien fácil decirle al cristiano, decirle al pastor, decirle al practicante que tú lo que eres un fanático, y que como tú eres un fanático, pues a ti se te tiene que cuestionar. No existe política sin moral. La única pregunta es, ¿qué moral vamos a imponer? No, de repente, a mí me han dicho muchas veces que es que los cristianos quieren imponer su moral a todo el mundo. Yo no le quiero imponer mi moral ni mis creencias a todo el mundo. Pero toda ley impone algo. Toda ley impone una visión de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que se protege y de lo que se prohíbe. Y la diferencia nuestra entre quienes imponen la moral y quienes no. La diferencia es entre una moral que reconozca una verdad superior y un
un límite a los poderes del ser humano y una moral que se fabrica según los intereses políticos del momento. Cuando un cristiano defiende la vida, defiende la familia, defiende la libertad religiosa, defiende la educación responsable de los hijos, no está pidiendo privilegios para un grupo. Esas son reglas que nos protegen a todos, incluso a quienes no compartan la misma fe. En cambio, cuando se exige que la cosmovisión cristiana se calle, lo que se está haciendo es privilegiar una cosmovisión secular específica como si fuera lo único compatible con la democracia. Y al final, la pregunta no es si Luis Herrero tiene derecho o no tiene derecho a decir que es ateo, si él tiene o no tiene derecho a decir que le molesta la religión. Esa no es la pregunta. Para mí está clarísimo que él tiene todo derecho de decirlo. Qué bueno que lo dijo. Ojalá todos los analistas declararan cuál es su cosmovisión abiertamente. Ojalá todos los políticos nos declararan cuál es su cosmovisión, qué creen acerca de Dios, qué creen acerca de la familia, qué creen acerca de los valores, qué creen acerca de la crianza, qué creen acerca del valor de la vida, qué creen acerca de la muerte. Ojalá todos fueran así de claros, así de transparentes. La pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros vamos a aceptar que nos quieran imponer solo su cosmovisión como la única alternativa para que se hable en voz alta, mientras nuestra cosmovisión cristiana se excluye del debate público en nombre de una neutralidad que ya tú y yo sabemos que no existe. Porque en política siempre hay una cosmovisión operando detrás de cada analista, detrás de cada candidato, detrás de cada ley. Siempre hay una forma de entender al ser humano, a la familia, a la libertad, a Dios o a la ausencia de Dios. Y Puerto Rico no necesita creyentes calladitos, sacados del contexto público. Puerto Rico necesita creyentes lúcidos, que sepan qué cosmovisión está formando a Puerto Rico, desde qué verdad quieren definir nuestro futuro. De eso es de lo que se trata, que yo quería compartir con ustedes en el día de hoy, y estoy deseosa de leerlo por aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.